Bienvenidos al vídeo presentación del trabajo de fin de máster de Ciencia de Datos de K-School 2023-2024. Este trabajo lleva por título Análisis de sentimiento en noticias económicas, evaluación de su impacto en el precio de la acción. Somos Valentina Pérez y Víctor de Aro. Empezamos. En un mundo impulsado por la información, cada clic, cada interacción en línea, cada transacción financiera contribuye a un crecimiento exponencial de los datos. Según la Fundación Bankinter, para el año 2025 el volumen de datos mundial será de 175 veces mayor que en el 2011, alcanzando una asombrosa cifra de 175 zettabytes. ¿Pero qué significa realmente esto? Para ponerlo en perspectiva, en 2023 los usuarios de Internet generaron la impresionante cantidad de 3,5 quintillones de bytes de datos diariamente. Esos son 3,5 millones de cuatrillones de datos cada día. Esta explosión de datos es asombrosa, pero también plantea un desafío significativo. La información financiera, en particular, se ve profundamente afectada por esta avalancha de datos. En un mundo donde cualquiera puede crear y compartir contenido en línea, desde blogs hasta publicaciones en redes sociales, encontrar información precisa y relevante se convierte en una tarea difícil. Esta complejidad se suma a las dificultades inherentes a la toma de decisiones en el ámbito financiero dentro de la economía actual. Con esta idea en mente, quisimos desarrollar una plataforma que concentrara todo este contenido y proporcionara valor en el ámbito financiero. Los puntos fuertes de nuestra herramienta se centran en dos características clave: la mejora en la eficiencia de la toma de decisiones y la centralización de los datos. Esto se traduce en la integración de la información bursátil relevante de las compañías, como cotizaciones, algunas métricas clave, resúmenes de las noticias y su clasificación en función de si son positivas o negativas para la compañía a nivel financiero. Para lograr este propósito, nuestra herramienta se apoya en la ciencia de datos, utilizando recursos como la generación de resúmenes con inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático para filtrar, analizar y presentar datos financieros relevantes. Este enfoque nos permite ofrecer a los usuarios una herramienta práctica para tomar decisiones donde la información relevante está centralizada en un único lugar. ¿Cómo lo hemos hecho? El proceso que hemos seguido a la hora de abordar este proyecto ha sido el siguiente. La extracción de datos. Recopilamos las noticias y datos del mercado a través de dos plataformas especializadas. Estas plataformas son Newsapi y Yahoo Finance. Newsapi ofrece una recopilación de noticias de diferentes medios y Yahoo Finance nos proporciona información bursátil. Posteriormente realizamos el análisis y el modelado. Aquí es donde aplicamos la ingeniería de datos y los modelos de Machine Learning para filtrar las noticias financieras y clasificarlas según la información incluida en estas, considerando su relevancia y sentimiento. Estimar los precios de las acciones para el día siguiente. Resumir las noticias publicadas con modelos LLM de texto generativo. Finalmente, desarrollamos la plataforma con la que intentamos dar respuesta al problema de negocio. A continuación, vamos a mostrar la herramienta creada. La aplicación web está dividida en tres pestañas que detallamos a continuación. La Home es la página de inicio, que contiene un vídeo de bienvenida, realizado completamente con InVideo AI, una plataforma de generación de vídeo con inteligencia artificial. A continuación, os enseñamos el vídeo. Welcome to the pulse of the financial world, where politics meets Wall Street and corporations. Dive into our analysis and uncover the economic narratives shaping our world. Stay informed, stay ahead. En la siguiente pestaña, que hemos llamado Datos bursátiles y noticias, podemos encontrar todo lo relacionado con las cotizaciones de las compañías, el sentimiento de las noticias categorizado por días y el resumen de estas. Actualmente disponemos de 4 compañías: BBVA, Iberdrola, Ferrovial e IAG. Podemos seleccionar cada una de estas a través del desplegable de la izquierda. Por ejemplo, si seleccionamos Iberdrola, nos cargará la página y aquí en la parte superior nos encontramos con el título, el logo de la compañía, el precio de cierre de la última sesión disponible y la predicción para el precio de cierre de la siguiente sesión.
A continuación nos encontramos con una gráfica de la evolución de precios. Con las herramientas que tenemos en la parte izquierda podríamos seleccionar un rango de fechas. Por ejemplo, aquí 2024 0102. ¿Vale? Y nos mostraría pues desde enero hasta marzo lo que hubiera disponible. También podemos activar que nos aparezca la evolución del IBEX 35 para esos días y la predicción realizada por nuestro modelo para ver la evolución que ha tenido, si se ha ajustado. También podemos escoger entre uno de estos indicadores, la media móvil simple, que está para 3, 5 y 10 días. Lo mismo para la media móvil exponencial o las bandas de Bollinger. Las activaríamos con este botón. Después de esta gráfica nos encontramos con dos gráficos de barras. En el primero nos aparece el volumen de las transacciones realizadas para esa acción durante esos días y el siguiente es un gráfico de barras que nos muestra las noticias publicadas para cada uno de esos días clasificadas en diferentes colores con la categoría que le hemos dado. En verde las noticias consideradas como positivas, en azul las neutras y en rojo las negativas. A continuación nos encontramos con dos tablones. Uno de ellos está activo y el otro está apagado hasta que se seleccione una de las fechas que hay en el tablón superior. El tablón superior nos muestra por días pues, métricas de la empresa, como pueden ser el precio de apertura, el precio más alto al que ha llegado ese día, el precio más bajo, el precio de cierre, el volumen, la variación, la volatilidad, la diferencia entre apertura del día anterior y el día de la fecha que está recogiendo aquí, el precio de cierre del IBEX 35 y el conteo de noticias totales y desglosado por negativas, neutras o positivas. Si por ejemplo aquí seleccionamos un rango de días, no sé, 3 por ejemplo, nos activaría el segundo tablón. En el segundo tablón podemos observar pues, el día, la fecha de la publicación de esa noticia, un selector para poder profundizar más en la noticia que veremos a continuación, el medio en el que se ha publicado esa noticia, el título y las diferentes probabilidades que nos ha dado el modelo para cada una de estas noticias. Pues la probabilidad de que sea negativa, neutra y positiva, y sobre el mayor valor de estas tres hemos asignado la etiqueta pues, de neutra, positiva o negativa. Como por ejemplo esta, ¿no? Esta probabilidad es superior a las otras dos, con lo cual esta noticia tiene más probabilidad de que sea positiva. Adicionalmente a esto, en la parte izquierda podríamos de este tablón filtrar por todas las noticias o quedarnos solamente con las positivas o con las negativas o las neutras. En este caso negativas no hay y neutras pues aparecen estas. O por ejemplo filtrar, aquí tenemos un pequeño motor de búsqueda en el que podríamos ponerle alguna palabra clave, por ejemplo, acción. Y nos filtraría por las noticias que en el texto aparece esta palabra. Si seleccionamos una de ellas con esta columna de selección, por ejemplo, la última, nos aparecería aquí una casilla que es desplegable para poder profundizar más en esta noticia. Si la desplegamos, nos aparece, bueno, aparece el título de la noticia, el enlace para poder ver en ese medio la noticia en profundidad, el sentimiento que se le ha dado a la noticia, de qué empresa estamos hablando, la fecha de publicación, el resumen realizado con nuestro modelo de texto generativo y un word cloud
animé la imagen para mostrar las palabras que aparecen con más frecuencia o que tienen más importancia. La tercera pestaña con el título Valoración de noticias es una funcionalidad adicional que tiene como objetivo poder registrar la valoración realizada por los usuarios de forma manual sobre la utilidad de las noticias y su sentimiento. Los datos que nos proporcionan los usuarios nos permitirían mejorar el rendimiento de nuestros modelos, ya que esta información la podremos incluir en futuros entrenamientos. Por tanto, en esta parte tenemos contenidos todos los artículos de noticias extraídos en los procesos anteriores. En el área de la izquierda nos encontramos con un control de navegación que nos permite diferentes funcionalidades para la interacción en la misma. Con el primer desplegable Empresa, podemos seleccionar la empresa para la cual se desean realizar las valoraciones: BBVA, IAG, Ferrovial, Iberdrola. En segundo lugar, nos encontramos con un desplegable que permite filtrar las noticias en función de si han sido puntuadas por su utilidad. Tenemos las noticias útiles. Estas ya han sido previamente puntuadas en relación a su relevancia en el proyecto que nos ocupa. Las noticias no útiles, por el contrario, las noticias que se han considerado irrelevantes para la empresa indicada en el ámbito financiero, y las no puntuadas, los artículos que se encuentran a la espera de ser analizados. Adicionalmente tenemos todas aquellas que ya han sido puntuadas. En la parte siguiente del navegador nos encontramos con Selecciona el índice de la fila. Es una barra que permite moverse entre noticias, de forma que podemos saltar entre las mismas, valorar las que consideremos, esta sí, esta no, esta sí, o ubicar alguna noticia de acuerdo a su índice, por ejemplo en la noticia 100. También en la parte inferior se puede encontrar el botón siguiente, que permite adelantar a la siguiente noticia. El siguiente desplegable, Puntuación usuario, permite la valoración del sentimiento de las noticias, de forma que si se aplica el -1, se está indicando que se considera la noticia como negativa. El 0 implica que nos encontramos ante una noticia neutra y el 1 se utiliza para valorar la noticia como positiva. Una vez seleccionada la categoría en cuanto a sentimiento, nos hallamos con un selector adicional que nos permite valorar la noticia como útil o no útil. Una vez rellenados todos estos campos, se puede aplicar el botón Guardar, que registra dichas valoraciones. Si la noticia ha sido puntuada útil o no útil, cambiará también su configuración en el filtro de puntuaciones, de acuerdo con esta valoración, y saldrá por tanto de las noticias no puntuadas. En la parte central de la página podemos ver varios detalles. Por una parte, el ID que ha sido previamente asignado a una noticia para su identificación. Notificaciones adicionales que informan si ha habido valoración humana previa, en caso de haberla habido al detalle de la misma, tanto para la utilidad como para el sentimiento. La URL de la noticia incluye además información sobre la empresa y la fecha de publicación del artículo. En un primer momento aparece el resumen de la noticia, que coincide con el resumen que aparece en el apartado anterior de datos bursátiles y noticias, y que es generado por LLM. Al desplazarnos hacia abajo, podemos ver cómo incluye también un desplegable que permite visualizar el texto completo de la noticia. En este caso, este sería el texto completo de la noticia. Y finalmente un word cloud que sigue la misma lógica que el word cloud de la pestaña anterior. Comentar que en la parte inferior del navegador de la derecha encontramos un botón adicional, confirmar y machacar, cuya función es dar al usuario la posibilidad de, en caso de haber guardado una valoración para una noticia y querer modificarla, poder suscribir esta valoración. Hemos llegado al final.
Este proyecto es nuestra respuesta a la necesidad de filtrar el ruido en el mundo financiero, ofreciendo una herramienta práctica. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por nuestra